Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión de nuestro seminario electoral Libre Expresión, Prensa y Elecciones. Para cerrar con broche de oro, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Nos acompaña el maestro Fernando Francisco Duora Camargo para impartir la sesión Calumnia Electoral y Periodismo. Antes de darle el uso de la voz a nuestro invitado del día de hoy, me voy a permitir leer su síntesis curricular. El maestro Dvorak es analista y consultor político, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y maestro en Estudio Legislativo por la Universidad de Hull, en Reino Unido. Entre sus libros se encuentra El legislador a examen, el debate sobre la reelección legislativa en México, editado por Fondo de Cultura Económica en 2003, del cual es coordinador y coautor, así como Caminando hacia el futuro, la experiencia de la movilidad en la Ciudad de México, coescrito con Laura Ballesteros. Es coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. Colabora en los portales Infobae e Indicador Político, así como en la primera emisión con Luis Cárdenas por MBS. Profesor de asignatura en el ITAM, también ha impartido cátedra en diversas instituciones académicas del país. Su página electrónica es fernandoduorak.com. Muchísimas gracias, maestro, por estar acompañándonos en esta última sesión. Agradecemos que haya aceptado la invitación y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecerle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta muy amable invitación y este privilegio de estar una vez más con ustedes. Siempre me da mucho gusto, siendo politólogo, que me inviten para estos eventos y para la Escuela Judicial. Y naturalmente quiero aportar varias cosas desde mi experiencia y mi especialización. Y de hecho me gustaría comenzar, permítanme poner la presentación, con una anécdota que me pasó hace exactamente 8 años. Y de hecho es una anécdota que tiene que ver con una grabación de un sketch cómico incluso. ¿A qué me voy a referir? Hace 8 años, más o menos un poco antes de las elecciones de 2012, me llamaron de la producción del Daily Show de Jon Stewart y me hablaron diciéndome o preguntándome qué opinaba sobre las campañas negativas. Naturalmente, ustedes saben que se habían proscrito desde la reforma electoral de 2007, y en ese momento les dije que soy un gran creyente en la libertad total de comunicación durante las campañas. Es más, en mi opinión, yo les decía que la prohibición lo único que estaba haciendo es no tanto generar una discusión libre, sino que estábamos teniendo una serie de peleas de almohadas entre quinceañeras. ¿Por qué? Porque la política, en mi opinión, es un entorno donde debe haber contraste. Y bueno, los mensajes negativos tratan precisamente de ver cuál es la capacidad del candidato para defenderse. Y bueno, de pronto me preguntaron, pero ¿tú estarías de acuerdo con que como en Estados Unidos el 70% de los mensajes negativos, de los mensajes de campaña fueron negativos? Y yo les dije, prefiero un entorno en donde se abuse de las libertades a no tener libertades del todo. Y en ese momento me invitaron a participar en un sketch del programa de Daily Show, y fueron 2 días de grabación allí en la Colonia Roma, de hecho. En el primer día era una entrevista cómica, en realidad, en donde, entre broma y broma, comenzábamos a hablar sobre la prohibición de las campañas y ese comentario sobre los diversos candidatos. Naturalmente estamos hablando de un sketch cómico y no solamente me burlaba yo de los candidatos, sino también había ciertas burlas al propio staff y incluso a mi persona, como se espera en esas cuestiones. De hecho, soy un gran convencido que la comedia
permite expresar muchas cosas en política que no se pueden expresar abiertamente. Por una razón, la comedia permite desdoblar situaciones, permite desdoblar argumentos y descontextualizar personas. Y al día siguiente comenzamos a planear un sketch, darle un giro más de sketch cómico a mi entrevista. Y el planteamiento era que los productores de The Daily Show metían de contrabando un spot de campaña negativa contra Peña Nieto. Dudé un poco en compartirles en esta ocasión el sketch en sí mismo por una razón. Creo que se trata en estos momentos de argumentar sobre las campañas negativas, pero si quieren buscar el sketch, se los compartí a la escuela, a sus compañeros de la escuela, o lo pueden encontrar en mi página fernandoduarac.com. ¿Cuál es la lección con la que me quedé en ese momento? Fundamentalmente, nuestra regulación en cuanto a limitar lo que se puede o no decir en nuestro país es absurda. Es decir, a los estadounidenses, especialmente en el marco de sus propias campañas, les pareció muy interesante que alguien o que un país quiera regular absolutamente todo mensaje negativo en su momento. Y eso me lleva a una pregunta básica, es decir, ¿es acaso la política un deporte de contacto? ¿Se trata que todo el mundo tenga que atacarse en la política? ¿O más allá del hecho que se tenga que dar hasta con la cubeta, como diríamos coloquialmente, se trata de otro componente más allá de la agresividad? Es decir, hablamos de la táctica, del bloqueo y de detener. También bueno, ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Y fundamentalmente de tener un ataque y de saber cómo medir al adversario. Es decir, la negatividad el mensaje negativo por el mensaje negativo no me parece tan relevante, pero sí ese tipo de ataque lo que permite es agilidad de los equipos de comunicación política en una campaña y además de toda la capacidad de los candidatos para responder ante un ataque. ¿Por qué es importante? Porque ahí comenzamos a ver cuáles son las habilidades que van a mostrar esos candidatos en caso de ganar. Por lo tanto, sí, me parece que la política es un deporte de contacto, me parece que entre más espacio se dé a este tipo de interacciones no envilece la democracia, sino que en realidad nos ayuda a conocer sobre la campaña. Y para mí es una parte, quizás el exceso también lo es, de la libertad de expresión. Quiero comenzar a introducir un poco el tema. El ataque es decir, hay que pensar que la libertad es un derecho sobre el cual también puede haber abusos. Y hay dos tipos de formas para tratar de corregir esos abusos. El primero es limitar, es decir, proteger al ciudadano de sus propios errores, porque el ciudadano es fundamentalmente engañable, es impresionable. O la segunda, podemos empezar a decir, necesita ver toda la información posible y en ese entorno el ciudadano puede ser engañado, sí es algo fundamental, pero también puede hacerse de un juicio a partir de ese contraste. Por lo tanto, no se trata en realidad el dilema de limitar, sino de formar al ciudadano, especialmente su espíritu crítico. Yo me ascribo mucho más a la segunda visión que a la primera. Y además de todo, necesitamos empezar a asumir una cosa. En una democracia no existe la información imparcial. ¿A qué me refiero? Que es imparcialidad en asuntos públicos. En todo asunto público hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Y justamente en esa discusión, cada una de las dos partes va a hablar a favor de su posición. Y obviamente va a utilizar, o sabiendo que tiene una posición muy determinada y muy concreta, va a dibujar toda la situación según esa postura. Por lo tanto, la información imparcial no existe en asuntos públicos. Hay mensajes parciales, hay mensajes con algún tipo de sesgo que están orientados a
conquistar la imaginación del ciudadano. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tampoco existe un ciudadano racional. Hay una emoción que se transmite no solamente en la comunicación social, sino en cualquier acto de propaganda. Por lo tanto, si bien no existe esa información parcial, también hay otro problema grave. Asumir que puede existirla implica que hay alguien que tiene la razón en todos los asuntos públicos, la razón absoluta, y los otros están mal. El grave riesgo con este tipo de creencias es que podemos terminar en un sistema autoritario donde alguien que se considera propietario o titular de la verdad tiene que callar a los demás porque son respuestas a priori equivocadas. También bajo esa misma premisa, los partidos y los candidatos van a preferir divulgar retórica o propaganda antes que información fundamentada o debate racional. Si nadie tiene razón y nadie está del todo equivocado, toda la información es controvertible. Y nadie que vaya a competir o alguien que va a competir va a querer que las reglas del juego se ajusten a sus preferencias. Por lo tanto, cualquier esfuerzo porque publiquen o por lo que digan cosas que ellos no quieren decir o que escuchemos de sus oponentes cosas que no quieren ellos que se digan, es resultado de una lucha por la libertad de expresión y es una lucha por el libre acceso a la información, esperando que eso lleve a un entorno de discusión donde cada uno de nosotros formemos nuestra opinión. Por lo tanto, un entorno de libertades permite formar a la opinión pública. Y otra vez volvemos a la gran tentación. Las masas son ignorantes y esa respuesta, en mi opinión, existe desde los ensayos del federalista de los padres fundadores de Estados Unidos. Todos somos engañables. Las masas son ignorantes. Y si las masas son ignorantes, lo mejor, proseguían los padres fundadores, era ampliar las libertades de tal forma que la gente pudiera hacerse de un juicio. Y el mejor ejemplo de eso son los juicios en Estados Unidos por jurados. Es decir, hablamos de un grupo de personas que son seleccionadas entre la ciudadanía. Estamos hablando de una ciudadanía en donde una gran proporción de la gente cree que Estados Unidos, todo el mundo es Estados Unidos, no hay más país que en Estados Unidos. Hay mucha gente que cree en teorías de la conspiración, un 80% creen en extraterrestres. ¿Y qué es lo que les dices a ellos? No les hablas según sus creencias. Los pones en un lugar aparte, les presentas evidencia. Quien vea programas estadounidenses de juzgados va a ver que habrá un fiscal y habrán abogados y testigos. Cada uno habla desde sus propias posiciones retóricas. Y eso es lo más interesante. Cada uno de ellos puede o no decir la verdad. Cada uno de ellos va a dar una espina a lo que dicen. Y una vez que se presenta esa información, se les llama aparte, deliberan y emiten un juicio. Es decir, bien diseñado, un sistema de jurados compuesto por gente que cree en su mayoría en extraterrestres o que cree que Estados Unidos es un país separado del resto del mundo, o todo el mundo es Estados Unidos, o cree que la Biblia es un libro de historia textual, puede producir justicia. Por lo tanto, reconociendo que un entorno de libertades permite formar la opinión pública, también es cierto que en un entorno de libertad de expresión, ese mismo derecho, esta misma garantía fortalece la contienda en la medida que permite que se digan cosas que pueden no gustarles a quienes compiten. Y en realidad, ese tipo de cosas que pueden no gustarles incluye a todos los candidatos. Por lo general, si no pones reglas, va a haber un candidato que no quiere que digan algo y otros que no quieren decir lo que le incomoda al otro candidato por miedo a que les presenten a ellos mismos sus propias cosas incómodas. La libertad de expresión permite el análisis de todas las plataformas políticas y naturalmente esa libertad para que prospere y para que se mantenga requiere de mantener y proteger la diversidad de voces y opiniones como parte de la pluralidad de una democracia. Como sucede con la libre expresión, la libre prensa es también un estado de garantías y de libertades
conquistadas por los ciudadanos. Y naturalmente, si no la cuidamos, si no abogamos por ella, podemos perderlas. Ahora bien, si ustedes creen que son malas las campañas negativas, les voy a decir por qué, en mi opinión, las campañas negativas son necesarias. En primer lugar, no existe una persona puramente racional, todavía menos cuando hablamos de política. Hay quienes piensan, por ejemplo, que en la próxima campaña debería haber, digamos, spots de 5 minutos, en donde todo el mundo exponga en esos 5 minutos sus plataformas y que se apelen a una persona racional. Y además de todo, supone que no debe haber jingles o spots o demasiados mensajes en campaña. ¿Por qué? Porque se trata de apelar a la persona racional. Semejante opinión lo único que hace es acabar con el interés por la democracia. Una campaña puramente racional sería aburridísima. Una campaña basada en spots de 5 minutos, lo único que haríamos es que el ciudadano ejerza su muy sacrosanto derecho al zapping. Por lo tanto, si no existen las personas puramente racionales, hablamos que los seres humanos somos por antonomasia racionales y emotivos. Es decir, una buena campaña debe apelar a ambos lados de nuestra propia personalidad. Hay un riesgo, naturalmente, como en todas las democracias, a que se apele más a los sentimientos. Puede haber también el riesgo que la parte racional esté desacreditada o no sepa explicarse. Pero ciertamente hay que pensar en estas dos partes, no pueden estar separadas. Y en ese sentido, una campaña negativa, en un escenario donde tengamos un candidato altamente popular o carismático, lo que hace es sacar al ciudadano de la dinámica del candidato, darle quizás un tope en la cabeza o un zape, y decirle, señores, este candidato tiene ciertas cosas que queremos que sepas. Y en ese momento el ciudadano atrae otro ángulo, otro ángulo que no había visto. Y a partir de esa información comienza a tomar distancia. Y esa distancia permite la reflexión. Naturalmente, en todas las democracias hay personas que están muy convencidas a favor de una propuesta o muy convencidas a favor de otra o incluso en contra de alguna propuesta. La contienda no va hacia los convencidos, ellos ya son voto duro. La contienda va a ganar a personas, que son la mayoría, que están entre los extremos. Justamente se trata de convencer. Y otra vez, esa campaña negativa lo que va a hacer es deslindar o quitarle cierto atractivo a la persona y permitir otro tipo de información. ¿Por qué los spots de 30 segundos bajo esta premisa? Todos nosotros tenemos un rango de atención limitado. Y ese rango de atención limitado es de 30 segundos. Hay una razón psicológica por la cual los spots duran tan poco. Naturalmente, esa persona cuando se convence de algo o cuando quiere o cuando se da cuenta del contraste, comenzará a buscar otras cosas dentro de la campaña. Y se espera que haya muchas voces y muchos materiales para documentar esa opinión. Ahora bien, esa campaña negativa no solamente permite que se tome distancia, se reflexione, sino que además de todo, como había comentado al inicio de esta ponencia, el ataque permite que los ciudadanos evaluemos la capacidad de respuesta que tiene el candidato y eso nos va a permitir ver cómo manejaría una crisis en caso de que ganase. Lamentablemente, nuestra normativa está hecha para que las víctimas prevalezcan. Se nos ha enseñado a compadecer a la persona que es atacada en vez de pensar en el liderazgo que puede formar una persona que se echa hacia adelante, que se crece. ¿Todo está muy bien en ese entorno? Claro que no. Hay muchos riesgos. Es decir, primer riesgo de una campaña negativa. Si no es puntual, se enrarece el ambiente. Una campaña negativa es uno de muchos instrumentos de comunicación durante una campaña y hay que medirlas como dar un golpe pequeño. ¿Por qué? Destanteas, sacas del balance y lo que permites es romper ciertos encantos de un candidato.
Pero si uno dedica demasiado tiempo a una campaña negativa, en primer lugar, se enrarece el ambiente y puedes ya llegar a paralizarlo. Y en esa dinámica todos perdemos. Además de todo, el ataque repetido y prolongado no solo muestra incapacidad comunicativa del atacante. Un atacante que solamente sabe dar mensajes negativos es alguien que no sabe comunicar por sí mismo. Y creo que hemos visto numerosos ejemplos de eso en las campañas de al menos los últimos 20 años. Alguien que solamente sabe atacar, no tiene contenido y naturalmente no tiene una propuesta aparte, por lo que busca quitar el encanto al puntero. Y además de todo, una campaña prolongada de ataque puede terminar generando simpatías al atacado. Pobrecito, lo están atacando. Oigan, lo están atacando muchísimo, por algo es. Estas personas que la están atacando entonces son malas, no quieren que esta persona gane. Esos son dos de los impactos que tiene una campaña negativa. Y además de todo, una campaña negativa, que es una campaña que solo tiene mensajes negativos, puede desmotivar a la ciudadanía. Y una ciudadanía desmotivada se abstiene de votar. Por lo tanto, sí, reconozco el valor de las campañas negativas, reconozco su necesidad, pero también reconozco que una buena instrumentación es responsabilidad de un buen estratega. Y yo prefiero un entorno en donde los estrategas compitan, donde el mejor estratega triunfe, donde el mejor candidato que sepa anticiparse a sus ataques triunfe, que una campaña en donde solamente estemos viendo quién despierta más lástima o quién es el primero en tirarse al suelo porque lo están atacando. Ahora, ¿hasta dónde regular? Y esta es las grandes preguntas. ¿Se trata de proteger a los ciudadanos de la calumnia? Es decir, ¿se trata de proteger a un ciudadano de algún ataque malo? ¿O se trata del derecho de los electores a la información? Entendiendo que ese derecho no garantiza una información verídica. Entendiendo que ese derecho no garantiza por sí mismo que se diga la verdad. Estamos hablando de un entorno imperfecto, estamos hablando de un entorno de competencia, donde quizás la propuesta más inteligente puede no ganar, pero ciertamente limitando las condiciones de competencia, lo único que hacemos es generar posturas mediocres. Si se sobreregula en torno a prohibir las campañas negativas, podemos tener campañas aburridísimas. Si nadie puede decirle cosas incómodas al otro candidato, lo único que vamos a tener son lugares comunes y corrección política. Si tenemos una autoridad electoral que tiene que juzgar todos los spots antes de sacarlos, de tal forma que incluso se pase por un rato largo entre un problema de campaña y su respuesta a los medios, vamos a tener una campaña que no sabe responder a las expectativas del ciudadano. Candidatos que no les va a importar un escándalo, contestar un escándalo. ¿Por qué? Porque cuando ya puedan presentar un spot de respuesta ya habrá pasado el escándalo. Tenemos campañas en donde no hay capacidad de interactuar, no hay contacto y no estamos midiendo capacidades de nadie. Por lo tanto, se trata de prohibir algún tipo de información que pueda proteger al ciudadano de un posible error o de brindar libertades para el que pueda, si así lo desea, hacerse de un juicio. Y también vamos a ser muy cínicos. Sabiendo que puede haber información subjetiva y denigratoria a un candidato, el ciudadano también tiene el derecho a conocer eso. El ciudadano tiene derecho a conocer todo lo que se dice de los candidatos. El ciudadano tiene derecho a juzgar cuál es la mejor defensa ante un ataque. Y si nosotros sobreregulamos, estamos hablando de un muy grande riesgo. Y ese riesgo se llama caer en una pendiente resbaladiza. ¿Qué significa? Si cedemos un derecho, lo más probable es que la propia dinámica haga que cedamos otro derecho más o que cedamos la libertad en cierto tipo de informaciones y poco a poco vayamos rodando hacia el autoritarismo. Es decir, si se le imprueben ataques denigratorios,
podemos llegar a un futuro en donde nadie pueda evitar que se llegue a limitar el acceso al ciudadano para conocer hechos del pasado que, siendo verificables y documentables, puedan demeritar la fama de un candidato y por ello ser considerados denigratorios, y gracias a ellos deban ser eliminados. Si ustedes lo dudan, piensen ahorita en el actual debate en temas como derecho al olvido. Es decir, eliminar en las redes sociales, eliminar en los medios o en motores de búsqueda información de un político después de cierto tiempo. Cuando pueden ellos ocultar la información o cuando se pierde el derecho a conocer esa información, se dificulta adquirirlas. Y eso lo único que permite es generar impunidad y olvido del pasado. Y es justamente lo que muchos candidatos van a desear. Por lo tanto, en mi opinión, y es algo que voy a tratar de perfilar y hacia el final, aún sabiendo que la democracia tiene problemas, aún sabiendo que la libertad puede generar abusos, la democracia o los problemas de una democracia no se resuelven limitando libertades, se resuelven apostando por más libertades y más democracia. ¿Por qué comenzó a ser un problema público la regulación de la campaña negativa o los ataques negativos gracias a la elección de 2006? Fue una elección tan competida a favor de un candidato que obviamente abundó el lodo por todas partes. Entonces el candidato López Obrador atacó al hermano del candidato Calderón. El Consejo Coordinador Empresarial emprendió una gran campaña muy exitosa en su momento de campaña negativa contra López Obrador, llamándolo de peligro para México, e incluso los propios deslices verbales del candidato lo llevaron a perder. ¿Por qué? Porque también se crearon magníficos spots alrededor de sus pifias. Y ojo, ¿qué estoy diciendo aquí? Una pifia del candidato no necesariamente es algo malo, depende cómo se conteste. Por ejemplo, un ejemplo de una pifia bien manejada que se convirtió en un gran grito de batalla, el hoy de Vicente Fox. ¿Qué pasó? Había un intento por un debate entre candidatos en el año 2000, Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox y Francisco Labastida. Él se empecinó con que el debate fuera en ese momento y se le dio un spin muy exitoso, convirtiéndolo en un grito de batalla. Y en este caso, el cállate chachalaca de López Obrador fue una gran frase que fue aprovechada hasta que ya no se pudo más por quienes compitieron contra López Obrador, de tal forma que fue un factor muy determinante en su derrota. Naturalmente hubo tantos excesos en esa campaña que el propio IFE tuvo que comenzar a detener ataques negativos. Una campaña demasiado sesgada hacia lo negativo desmotiva al ciudadano. Pero lamentablemente la elección de 2006 llevó a una reforma electoral altamente restrictiva y que para mí se puede leer como una regla de oligopolio, de protección a un oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Es un mercado dominado por pocas personas, donde al estar cerrada a la entrada de nueva competencia, esas personas pueden competir con condiciones limitadas y favorecedoras a sus posturas. Y si ustedes leen la reforma de 2007, bajo esa dinámica, tiene mucho sentido. Es dificilísimo formar un partido político. Es dificilísimo juntar firmas para un candidato independiente. Es extremadamente complicado que un nuevo actor entre a las contiendas. De hecho, solamente cada 6 años se abren registros para nuevos partidos. Sin embargo, aun cuando es dificilísimo entrar al mercado, es muy fácil permanecer en él. Basta un 3% de votación para estar ahí. Y dentro de ese engranaje para diseñar una maquinaria oligopólica, naturalmente el modelo de comunicación política es indispensable. Si nadie puede contrastar, si se tiene que limitar lo que se puede o no decir, si se tiene que controlar el tipo de mensajes que se pueden o no transmitir ex ante, entonces tenemos un estado en donde se fomenta no la competitividad, sino
justamente la incompetencia. Personas que tuvieron un margen de confort demasiado amplio, personas que no les preocupa competir, y naturalmente fueron presas en 2018 de un candidato que supo aprovechar el hartazgo contra ese sistema a su favor. Es decir, en mi modo de ver, los resultados de 2018 se podían comenzar a perfilar a partir de la reforma electoral de 2007. ¿Qué implica esa reforma para la libertad de expresión? Como ustedes saben muy bien, el artículo 41 constitucional dejó claro que en la propaganda electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Naturalmente estamos hablando de algo altamente interpretable, de algo que puede ser utilizado con fines políticos por ese mismo carácter, y sabiendo eso vamos a irnos preguntando en qué afecta o debería afectar este entorno de restricción a libertades al ejercicio del periodismo. Y vamos a comenzar a definir algunas cosas. En primer lugar, ¿cómo vamos a definir la calumnia para este efecto? En un entorno electoral, pues, la Suprema Corte de Justicia ha definido la calumnia como la imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Y eso lo hizo porque sólo así resulta constitucionalmente permitido el término de calumnia para restringir la libertad de expresión en materia electoral. Ojo, si metes una norma a una legislación electoral, generas un entorno que solamente aplica a ciertas instituciones determinadas, los partidos políticos. Y eso abona naturalmente a restringir mensajes. ¿Es malo calumniar? Definitivamente es malo calumniar. ¿Es malo mentir? Definitivamente es malo mentir. Pero si esto lo ponemos en un entorno de competencia política, en donde un término pueda ser fácilmente manipulado a favor o en contra de alguien, naturalmente este tipo de acusaciones forman parte de la propaganda o contrapropaganda de los partidos políticos. Ese es el gran riesgo. Y todavía más si lo comienzas a regular o lo comienzas a hacer un juicio o un criterio de las autoridades electorales. Cualquier persona puede comenzar a pensar o a sentir que se está calumniando. Por lo tanto, esta sería la primera definición. Ahora, ¿cómo las jurisprudencias comparadas, tanto nacionales como internacionales, han decidido la materia? Y en este entorno, el criterio principal es que en el marco de una campaña electoral, voy a resumir las diversas posturas que existen, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que A, es una herramienta esencial para la formulación de la opinión pública de los electores, B, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios, y C, se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. ¿Qué pasa en otros países? Por lo general, las calumnias, las mentiras, las difamaciones se dejan a tribunales civiles del fuero común. No se trata como parte de la normativa electoral. El gran riesgo que se incurre cuando se hace esto, y es algo que hemos visto una y otra vez, es que cualquiera pueda alegar que es calumniado o que es ofendido para prohibir una pieza de información que le afecta. Y estamos en este entorno en un escenario no necesariamente beneficioso para la democracia. Ahora, ¿quiénes son, bajo estos criterios, los sujetos obligados de esta sanción en materia electoral? Se considera que son, según la normativa nacional, internacional y comparada, cinco sujetos, quienes reúnen las siguientes cualidades. En primer lugar, los aspirantes a candidatos, candidaturas de partido o candidaturas independientes.
muchas veces los candidatos o precandidatos van a difamar a su contendiente para tratar ellos de subir. Ojo, estoy viendo desde una perspectiva de realismo. Ahora bien, aquí podría haber una cosificación en el sentido de que esta denigración o esta difamación sea falsa y puede ser utilizada como un arma política. Puede haber una justificación en esto. También son sujetos de esta sanción candidatos de partido o candidatos independientes, naturalmente. Hay que tener ciertos lineamientos de claridad y transparencia en una contienda. Partidos políticos también. También se entiende que los partidos políticos son parte de este juego y también ellos tienen maquinarias de información, de comunicación y de propaganda. Ojo, hay que comenzar a pensar si esto puede ser un problema y puede generar un abuso. Hay que obligarlos más bien a hacerlos responsables de sus actos. Hay que obligarlos a dar fuentes verificadas, pero quizás la mera restricción no necesariamente abone a la mejor comunicación. Necesitaríamos pensar en observatorios que ayuden a verificar la información. Necesitamos pensar en fortalecer a los grupos de base de los partidos políticos para que puedan verificar y para que puedan ofrecer una contestación y naturalmente tratar de desapasionar la discusión pública. Hemos visto a lo largo del mundo y en los últimos años cómo van surgiendo muchos regímenes que calificamos populistas, quienes manejan una imagen muy sesgada de lo que es el pueblo, una imagen muy parcial de lo que es, de lo que debería ser un ciudadano, y a partir de eso, esos líderes encarnan esa imagen. Es una imagen excluyente, y naturalmente esa imagen excluyente sirve para acabar con las oposiciones cuando llegan al poder. Al populismo no le gusta la democracia o la democracia cuando no le beneficia. Si hay una persona que tiene un discurso de empoderamiento o de representación de la ciudadanía, esa persona va a querer limitar lo que no considere parte de esa expresión de la ciudadanía. Por lo tanto, estamos hablando de que la democracia necesita tener instrumentos y necesita tener herramientas para protegerse y para generar respuestas. Y no solamente eso, los órganos de representación necesitan ser sensibles a reclamos que puedan ser explotados por el populismo, pero eso es otro tema. Naturalmente, otros sujetos obligados son los observadores electorales. ¿Por qué? Porque ellos también son parte de ese juicio. Y naturalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que son también sujetos obligados los concesionarios de radio y televisión cuando se les atribuye la imputación a otras personas de delitos falsos con impacto en un proceso electoral y en la propaganda político-electoral que emitan. Naturalmente estamos hablando de concesionarios, no de prensa. La prensa es libre la prensa no va a difamar, puede hacerlo. Hay periodistas que puedan hablar por consigna, puede haber periodistas que hablen por consigna, pero tratar o suponer que un periodista por formar parte o no de algún grupo político va a hablar por consigna es demagogia. Es un ataque político. Por lo tanto, quiero comenzar entonces ya para hablar sobre cómo se trata esto, qué criterios jurisprudenciales hay. Obviamente voy a hablar de jurisprudencia del Tribunal Electoral y voy a hablar de varios casos. Estamos hablando en primer lugar de la jurisprudencia 14 de 2007, el Partido Acción Nacional contra la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral Estatal de Tamaulipas. Aquí, naturalmente, fue una protección de la reputación de un candidato y se determinó que el respeto a los derechos del tercero o a la reputación de los demás se reconocen dentro del ejercicio de libertad de expresión, correspondiendo al Estado su protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en los hábitos de la vida privada, familia, domicilio o correspondencia. Es decir, va a haber una protección cuando hay una separación de la vida privada, cuando hay una vulneración de la vida privada, que se espera se encuentre separada de la vida pública. No nos va a importar, bajo esa premisa, la vida de una persona,
sus hábitos, sus estilos de vida, sus costumbres, sino nos va a importar de qué forma se comporta como personaje público, cuál es su desempeño específicamente. Por lo tanto, se definió que la honra y la dignidad son valores universales construidos con base en la opinión, percepción o buena fama que se tienen los individuos, y de ahí que, a partir del menoscabo o degradación de los atributos de la personalidad, es factible ilustrar sobre la vulneración de los derechos fundamentales precitados. Otra vez, estamos hablando de proteger a la vida privada de los individuos. Lo que hagan como personajes públicos puede y debe ser atacable. Y en ese orden se concluye, en el marco del debate político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral con el fin primordial de denigrar o degradar el nombre, estado civil, nacionalidad o capacidad de sus oponentes, implica vulneración de derechos del tercero o reputación de los demás por apartarse de los principios rectores que ha reconocido el constituyente y los pactos internacionales signados por el Estado mexicano. ¿Se puede atacar a una persona por esas mismas condiciones o estilos de vida? Sí, pero eso obviamente en debate y argumentación se reconoce como una falacia ad hominem. Estás atacando a la persona en lugar de sus argumentos. Y naturalmente hay que comenzar como contraparte a formar a los ciudadanos en argumentación. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen las reglas del debate? Es decir, comienzan a aprender a atacar los argumentos y no las personas, no caen en falacias como la falacia del experto o del referente, o creer que hay una secuencia de actos implica una predeterminación. Esas cosas son formación de ciudadano, formación de espíritu crítico. Naturalmente, buena parte de las atribuciones del INE y de los partidos es formar ciudadanos, pero yo creo que en ese sentido la formación implica más comenzar a construir un espíritu crítico, construir habilidades deliberativas, construir raciocinio en los ciudadanos. Y volvemos a otro tema que hemos visto: todos los ciudadanos van a estar perfectamente informados, desde luego que no, pero entre más comencemos a convencer y a interiorizar de esos valores y entre más nos formemos, tendremos un núcleo crítico más estable que pueda resistir cualquier tentación autoritaria o demagógica. Segunda jurisprudencia, estamos hablando de la jurisprudencia 28 de 2015. Benjamín Espinosa Escalante contra el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Y aquí hablamos de un criterio que es importante: la progresividad. Es decir, es uno de los principios rectores de los derechos humanos, incluidos los político-electorales, en el cual tiene una proyección en dos vertientes. La primera vertiente de la progresividad reconoce la prohibición de regresividad respecto a tales derechos. No podemos volver atrás en derechos humanos. Tan es importante que los derechos humanos estén consagrados en la Constitución. No pueden ser eliminados, o la Constitución en sí misma no puede ser reformada, salvo una gran mayoría en el Congreso y la ratificación de congresos locales, y en algunos países hasta plebiscitos y referéndum. Incluso, ningún referéndum puede hacerse en México para acabar con derechos humanos. Por lo tanto, se reconoce esa progresividad en los derechos. No se puede limitar, pero sí se espera que las interpretaciones amplíen los márgenes de derechos que se gozan cuando no están claramente definidos en la Constitución. Por lo tanto, este criterio opera como límite a las autoridades y a las mayorías. En un sistema federal, por ejemplo, no puedes limitar derechos, pero sí puedes ampliar los existentes en temas que pueden ser incluso hasta polémicos, como por ejemplo el consumo de drogas. En algunos países se limitan en los estados
las cantidades que se puedan tener, o incluso temas como el derecho a la libre decisión sobre el cuerpo o el derecho al matrimonio igualitario. Todas estas cosas no se pueden eliminar, pero sí se pueden ampliar en algunos estados. La segunda vertiente de la progresividad obliga al Estado a limitar las modificaciones, sean formales o interpretativas, al contenido de los derechos humanos, únicamente a aquellas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante el aumento de los alcances de derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien a través del aumento en el reconocimiento a las personas titulares del mismo. ¿Por qué es importante eso para el Tribunal Electoral? Porque eso va a permitir ampliar los alcances de las libertades públicas y no restringirlas. Eso permite, en un entorno de alto encono social, que puede darse dentro de una campaña y que es natural que se dé en una campaña, en hacer una defensa de los derechos y de la propia democracia. Quitar este criterio de progresividad lo que puede hacer es exponernos más a la pendiente resbaladiza de pérdida de derechos. Por lo tanto, estamos hablando de dos temas que a mí me parecen muy importantes. El respeto irrestricto a la vida privada de las personas y el criterio de la progresividad. Tercer criterio, Jurisprudencia 31 de 2016, Partido de Acción Nacional contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se definió que el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de expresiones que calumnian a las personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 constitucional. Ojo, si volvemos al artículo 41, la restricción es muy localizada y restringida, como ya vimos, según los criterios, a personas o instituciones determinadas. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como órgano competente de verificar el respeto a la mencionada restricción, debe ser particularmente cuidadoso en el ejercicio de esa atribución cuando las denuncias o quejas se formulan contra propaganda política o electoral cuyo contenido se relacione con la comisión de delitos. Otra vez la pregunta, ¿vamos a restringir la publicidad sobre un delito cometido o vamos a restringir una información facciosa que, con cierta mala fe y motivada por la lucha política, pueda derivarse en acusar indebidamente a un candidato? Aquí comenzamos a hablar de grises. Y esos grises son sujetos de interpretación y de resolución. Y por último lo anterior, porque a diferencia de la crítica desinhibida, abierta, vigorosa, que se pueda dar incluso respecto al ejercicio de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de ideas está tutelado por disposiciones constitucionales invocadas, tratándose de la difusión de información relacionada con actividades ilícitas, esto incrementa la posibilidad de quien lo utiliza, sin apoyar en elementos convictivos suficientes, de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente. Ojo, no es cualquier cosa, es lo que se prevé, en atención a la carga negativa, que sin una justificación racional y razonable, aquella puede generar sobre la reputación y dignidad de las personas. Otra vez, estamos hablando de comenzar a ajustar un criterio que, como está en la Constitución, es laxo y generar justificaciones para que ese criterio prevalezca. Y naturalmente, una vez entendiendo que hay temas que no pueden ser tratados, una vez entendiendo que no pueden ser limitadas las libertades y que aún es en circunstancias donde se espera que haya una limitación, debe haber un sumo cuidado, vamos entonces a hablar de el último paso, la jurisprudencia 15-2018 del Partido de la Revolución Democrática contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hubo un conflicto de un reportero que habló en contra de un candidato en Nuevo León y eso fue resuelto negativamente por el Tribunal Local en Nuevo León y el tema fue también ratificado y la decisión del tribunal fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso, la libertad de expresión, incluida la de la prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio,
Por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. Es decir, podemos admitir que la prensa puede calumniar, pero no es un sujeto obligado dentro de la normativa electoral. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor solo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario. Y ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. La prensa puede mentir, pero hay una gran diferencia en la falibilidad de una fuente. Puede haber entre el sesgo que puede tener un reportero y una mala fe provocada por la contienda política. Por lo tanto, en este tipo de casos, lo que se tiene que apostar es transparencia de información, libre flujo, libre acceso al contraste, garantías como el derecho de réplica. Y naturalmente estamos hablando de algo que no puede regular la normativa electoral. ¿Qué tan competitivo, qué tan bueno es el candidato para responder a un ataque? ¿Este candidato va a dar un mensaje de manejo de crisis muy bueno que genere certeza o se va a tirar al suelo? ¿O va a dar explicaciones en donde que no convencen a nadie? Y ojo, ese candidato que no sabe defenderse puede ser técnicamente notable, puede ser académicamente destacado, pero estamos hablando aquí también capacidades para gobernar. Y entre esa capacidad para gobernar está esa respuesta que puede dar ante un ataque. Eso es también algo que estamos evaluando en ese sentido. Por lo tanto, aquí el tema no es restringir la libertad de expresión en la prensa, sino proteger ese derecho y generar un entorno de libre información para que pueda conocerse la verdad y podamos saber qué es lo que pasó y además de todo ver si ese candidato atacado tiene o no las capacidades para tomar decisiones y enfrentar crisis. Ahora, ¿qué sigue? Y aquí hay una cosa que pasó hace unos meses, una declaración del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de hace unos meses que me parece perfectamente sumable, perfectamente adoptable. Propuso desaparecer de la Constitución la columna electoral en relación con la labor periodística, y es una cosa muy importante. Es decir, si tenemos una serie de normas que están hechas para proteger a un grupo de partidos, y el Tribunal Electoral lo que está haciendo es interpretar ese tipo de normas restrictivas, buena parte de la presión que reciben las autoridades electorales sobre las resoluciones es también parte de una acusación política, es también parte de un entorno político. Y yo creo que en ese sentido hay que pensar mucho más en ampliar libertades y eliminar penas que puedan ser usadas con fines políticos que mantenerlas. Y de hecho el magistrado consideró que el concepto de la calumnia electoral no ha abonado al debate político o a la desaparición de campañas negras. Incluso quiero añadir en lo personal, las campañas negras no van a desaparecer. Nadie va a abolir las campañas negras. Suponer una contienda sin contraste no solamente es utópico, sino que tendríamos un entorno en donde, que sería completamente insufrible de discusión política. Todos los partidos hablando maravillas de sí mismos. Sin embargo, aunque no se han desaparecido las campañas negras, sí se ha incentivado la limitación periodística, ya sea directamente o por cierta intimidación, por lo que debería desaparecer la columna electoral de la Constitución a través de una reforma. Yo creo que lo más sano que puede haber es desaparecer este concepto y dejar que si hay una calumnia en efecto, si hay una difamación en efecto, se decida en otros tribunales. Aquí lo que estamos haciendo es despolitizar la calumnia. Piensa de esta forma. Si existe la calumnia electoral, hay un uso político de esa conducta. Si hay un uso político de esta conducta, va a ser utilizada como una de tantas herramientas de ataque y defensa en una campaña.
Y si esta percepción de la existencia de una calumnia por un uso politizado persiste, acabamos o podemos acabar en una pendiente resbalosa. Por lo tanto, siguiendo los criterios del magistrado, los elementos que componen el marco jurídico protector del periodismo, que forman parte de la piedra angular de la democracia y que protegen la licitud de la labor periodística y la presunción de validez de esta actividad, deben ser protegidos. La libertad de expresión y la libertad de periodismo se tienen que interpretar de manera progresiva y contundente. Es decir, hay que comenzar a ampliar, a través de las interpretaciones, los márgenes de libertad pública o los márgenes de garantías a la labor periodística, no restringirlas. Y quiero comenzar a perfilar, antes de escuchar sus comentarios, varias cosas. En primer lugar, el entorno de libertades y derechos que gozamos son resultados de luchas y presiones contra el poder. Estamos hablando de luchas y presiones que llevan siglos gestándose. Y esas luchas y presiones no deben ser vistas de manera alguna como un estado definitivo. O ejercemos esas libertades y derechos o corremos el riesgo de perderlos. Especialmente debemos reconocer que va a ser del interés de cualquier poderoso, de cualquier grupo de poder, limitar esos derechos y esas libertades cuando no les conviene. Por lo tanto, siempre hay que estar atentos, no solamente a defenderlos, sino a luchar por su ampliación. Segunda moraleja que debemos pensar con vistas a perfeccionar nuestra democracia después de 2018. Las restricciones de 2007 generaron o llevaron a una élite política que colapsó. ¿Por qué? Porque estas normas de protección a un oligopolio generaron o fomentaron una clase política que se dio amplios márgenes de confort, y esa zona de confort lo que hizo fue hacerlos suaves. Permitir que alguien con un discurso más convincente, más emotivo y tomando reclamos justos de la ciudadanía, los hiciera colapsar. Una élite política que no supo responder ante el descontento y que no supo reaccionar ante un candidato más competitivo. Y por último, los problemas de una democracia se resuelven con más democracia y libertades, no con menos democracia y libertades. Por lo tanto, para hacer un resumen de todo lo que hemos visto, la labor periodística, aún asumiendo una normativa que, en mi juicio, y por lo que expuse, es muy imperfecta y no permite realmente las libertades, debe ser protegida bajo cualquier esquema. Y la única razón por la que se debería limitar es una prueba clara y contundente de interferencia de los poderes públicos o de algún candidato en alguna pieza de comunicación. Pero yo creo que siempre es mejor defender lo que no queremos escuchar, a limitar lo que no deseamos o callar lo que no deseamos para tener lo que nosotros querramos. Diciendo esto, quiero agradecerles a todos. Estas son mis redes sociales, esta es mi página electrónica y mi dirección en Twitter. Cualquier duda, comentario que puedan tener después de la sesión de preguntas y respuestas va a ser completamente bienvenidas. Y una vez dicho lo anterior, comenzamos a hacer una muy enriquecedora sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sin duda es muy interesante la lectura respecto a la libertad de expresión. Vamos a buscar el sketch que nos comentó al principio de este seminario para ver esta experiencia que tuvo. Tenemos algunas preguntas, pero invitamos también a que dentro de este seminario, quienes tengan algunas, las escriban dentro en el chat, o también si quieren hacer uso de la voz, la pidan para que puedan hacerlo de viva voz a nuestro ponente. José Ramón Narváez pregunta, ¿qué hacemos con la ironía y la sátira política, que son mecanismos a través de los cuales la cultura genera crítica y democracia?
soy un gran defensor de la sátira. Es decir, solamente se pueden expresar muchas cosas a través del humor. Al poder siempre le va a incomodar el humor y va a tratar de domesticarlo. Y yo, pues, de entrada, soy un gran defensor de cualquier tipo de chiste, sea el que sea. En una democracia debe haber un derecho a ofender. Ahora, diciendo esto, hay que comenzar a educar al ciudadano sobre el humor. Si bien debe haber una libertad absoluta de lo que se tenga que decir, defiende la libertad absoluta de ofender, incluso de que se pueda decir con un humor que no nos guste. Creo que hay que comenzar a hablar, como bien dice la pregunta, a educar en la sátira. ¿Qué implica esto? No implica solamente un humor de pastelazo o de burlarse de que una persona chaparra o tiene cierto estilo de vida o es fea o tiene cualquier otro atributo, sino comenzar a pensar en un sistema de humor. Es decir, la sátira tiene reglas o tiene cánones de creación. Una buena sátira lo que hace es descontextualizar situaciones o dichos poniéndose en otro contexto. O comenzar a desdoblar situaciones haciendo que tengan otro significado distinto. ¿Por qué? Porque una buena sátira lo que hace es separarnos emocionalmente de la persona que es objeto de la burla y aprender a pensarla. En cambio, un humor de pastelazo, un humor de ataque, un humor demasiado directo, lo único que hace es involucrarnos más en la persona que nos cae mal, y eso nos engancha más en la dinámica de poder. Es decir, otra vez, defiendo totalmente el humor, pero sí creo que es necesario y es una buena idea y es conveniente comenzar a educar en el humorismo. Pero ciertamente creo que no puede haber democracia sin chistes. Muchísimas gracias, maestro. Yo concuerdo totalmente con usted, aunque quería preguntarle lo siguiente. ¿Qué opina, por ejemplo, de aquellos cómicos que desafortunadamente han incurrido en comentarios racistas, machistas o xenofóbicos? ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Qué podemos hacer en estos casos? En primer lugar, no hacerles caso. Es decir, creo que lo que nosotros, la educación de humor implica discernir entre tipos de humores. Primero, no hacerles caso, y dos, ¿qué valores vamos a representar? Es decir, si nosotros reaccionamos contra esos malos cómicos, coincido totalmente, de una manera directa, lo que estamos haciendo es fortalecerlos. Pero creo que aquí el gran reto es, ¿por qué hay un humor que siempre va a existir, que es necesario en una democracia, y por qué formarlo? ¿Por qué? Porque el ataque implica que hay un humor que deberíamos defender en contra, pero por lo general ese humor contestatario a esos tiende a ser también igual de aburrido. Creo que es que hablen, no callarlos, no cancelarlos, dejarles de dar un foro, dejarles de dar voz, y comencé a decir, oigan, hay un humor mejor y un humor más estructurado, vamos a burlarnos de esto y comenzar a hacer su humor. Creo que hay que aprendernos a reír hasta de lo malos que son los racistas. Claro. Creo que en ese sentido hay que aprender a reírnos de absolutamente todo. Y bueno, hay grandes humoristas a lo largo de la historia. Por ejemplo, yo creo que creo que una de las mejores películas de comedia que nos enseña a burlarnos de absolutamente todo puede ser incluso La vida de Brian de Monty Python. Si no la han visto, búsquenla y aprendan a ver qué funciona el humor de ellos, por qué ofende y qué mecanismos activa cuando se ofende a alguien de esa forma, en vez de una ofensa directa. Pero piensen, porque la violencia ayuda. Muchas gracias, maestro. Nos llega un comentario de Claudia Patricia. Lo felicita por su excelente ponencia y por compartirnos esta tarde sus conocimientos. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opina acerca del criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que está prohibida toda propaganda que emitan los partidos políticos que utilicen lenguaje sexista o discriminatorio en contra de las mujeres?
Completamente a favor, entendiendo que forma parte de la propaganda de los partidos. Completamente cualquier lenguaje sexista y discriminatorio que venga de órganos de poder, de partidos o candidatos, debe ser combatido. Y, y en ese sentido estoy completamente a favor. Y otra vez, porque es importante, yo creo que algo que no se puede normar es una cuestión que puede darle una enorme competitividad y un enorme liderazgo a un partido o a un candidato es cuál es la alternativa. Creo que la función de una normativa electoral es prohibir ciertas actividades, pero también creo que es muy bueno que comencemos a ver por qué es atractiva la alternativa, por qué es atractiva la igualdad, por qué es atractivo hablar de no discriminar, por qué es atractivo darle la dignidad a todos los seres humanos, sean quienes sean. Pero eso no se puede hacer en las leyes, pero sí es una responsabilidad de los ciudadanos comenzar a hablar de eso. Claro. Muchas gracias, maestro. Graciela Solís también nos comenta, excelente ponencia y muchas gracias por su conferencia. Que tenga una buena tarde. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Qué opina acerca de la libertad de expresión en un contexto de intento de manipulación a través de empresas que manejan algoritmos en Internet? ¿Ahí también aplica la máxima libertad de expresión? Sí, debe aplicar totalmente la máxima libertad de expresión. Lamentablemente los algoritmos a final de cuentas forman parte de lo que hace una persona a la hora de buscar información. Los algoritmos van localizando, van segmentando a los ciudadanos en torno a qué les gusta escuchar, qué tipo de música, qué tipo de modas. Y obviamente los estrategas electorales buscan esos algoritmos que nosotros damos a la hora de suscribirse a una red social y van identificando qué es lo que quieres escuchar. Y en ese sentido no se trata de prohibir, se trata de responsabilizarnos. Es decir, en primer lugar, qué información vamos a darle a las redes. Segundo lugar, qué tipo de entorno tenemos nosotros en estas redes sociales. Y qué tanto nos vamos a responsabilizar de lo abierta que va a ser esa información. Por ejemplo, yo lo que hago en mis redes sociales es que tengo abiertos interlocución con todos, o acepto todo tipo de interacción política. ¿Por qué? Porque buena parte de un uso responsable de redes sociales debe implicar el ver todas las opiniones, incluso las que no nos gustan, y de estar constantemente a la hora que navegamos en nuestras redes sociales, viendo hasta la información que no nos gusta. Porque eso nos permite ejercer un juicio. Yo no apelaría a restringir, pero sí apelaría a construir a construir un entorno sano de redes sociales, y eso no lo puede hacer una ley. Eso lo puede hacer solamente nuestra propia responsabilidad individual. Claro, coincido con usted, maestro. Tenemos una pregunta que nos llega a través de Twitter. Fernando Lascano pregunta, ¿cree que hubo censura en el caso de la cancelación en 2006 del privilegio de mandar? ¿Qué opinión le merece esta sátira política? Gracias por la ponencia. Creo que el privilegio de mandar es de las pocas obras satíricas que valen la pena en televisión abierta. Es decir, creo que buena parte de las propias herramientas de la sátira estaban hechas ahí. Tomaban un discurso político, lo descontextualizaban como en una lucha de romanos o en otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron claramente un ejercicio satírico bajo esas reglas. Lamentablemente la censura no fue por la ley, sino fue durante todas las impugnaciones. El PRD en ese momento, porque había propuesto López Obrador, dijo que el privilegio de mandar inducía el voto a favor de otros, en contra de López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador era uno de tantos personajes que eran satirizados. Y creo que ese es uno de los momentos más tristes de la comedia mexicana, que por una acusación política se haya restringido. Y también creo que debemos hablar de una de las grandes epifanías de la sátira política en México. El momento, después de las elecciones de 2006, cuando a Andrés Bustamante se le ocurrió disfrazarse de Vicente Fox, y al propio Vicente Fox le pareció tan gracioso eso que decidió actuar con Andrés Bustamante caracterizado de Vicente Fox. Creo que hay que comenzar a fomentar ese tipo de actitudes de nuestros gobernantes. A ningún político, a ningún gobernante le va a gustar que se burlen de él.
pero sí ciertamente vamos a ver mucho sobre sus capacidades y sobre su madurez emocional cuando sepa asumir que existe esa sátira y sepa en algunos momentos burlarse de ella, en esos momentos reírse con ella, aunque esa sátira se ría de ellos al mismo tiempo. Claro. Ángel Martínez comenta, estoy agradecido con la Escuela Judicial Electoral por traernos estos maestros tan buenos. Un saludo. Lisette Sánchez pregunta, desde su perspectiva, ¿en qué punto se pasa de una sátira a una calumnia? O si existen parámetros para identificar la calumnia. Es una línea divisora muy delgada pasar a eso. Pero yo creo, en mi opinión, que la sátira siempre debe tratar de burlarse de alguien sin involucrarse personalmente en ese alguien. Hay una gran diferencia en caricaturizar algunos rasgos, algunos rasgos físicos de la persona para hacerlos graciosos o hacerlos grotescos, por ejemplo. Cuando se comienza a hacer una visión del morbo, de lo grotesco, de un personaje público, en vez de algo meramente gracioso, se está comenzando a transgredir eso. Cuando se está comenzando a separar, se está comenzando a mezclar una cosa graciosa de una persona, involucrando la vida privada de esa persona, comienza a transgredirse la sátira. La sátira se burla, es incisiva, se va a la yugular, pero se va a la yugular se va a la yugular del argumento, se va a la yugular del escándalo. Hace que un acto político sea absurdo. Cuando comienza a involucrarse en la persona, sus atributos personales y su vida privada, haciéndola grotesca en vez de graciosa, se comienzan a transgredir límites. Y otra vez, no creo necesariamente en prohibirlas, pero sí creo en aprender a distinguir estas cosas. El humor se construye también, el sentido del humor se construye. Claro. Ana Gordillo pregunta, ¿considera que Héctor Suárez pesó en el cambio de partido en el gobierno federal? Yo creo que Héctor Suárez tuvo una gran influencia en la creación del PES en 2015. Alguna vez en redes sociales, en alguna discusión en redes sociales, le pregunté qué opinaba eso de la Arce en 2017, yo creo, sobre esa decisión, y él se arrepintió de eso, y creo que es algo que habla muy bien en un intercambio de redes sociales sobre eso, pero tanto como haya sido eso, no, yo creo que hubo muchas otras variables, un sistema de partidos que no supo responder, un gobierno que no supo atender reclamos muy válidos como fueron la corrupción, como fue la inseguridad o fue la desigualdad social, pero no creo que Héctor Suárez ahí en sí mismo haya tenido mucho peso. Gracias, maestro, por su respuesta. Jesús Morillo pregunta, ¿cómo podemos implementar un sistema de responsabilidades cuando las sátiras o el humor atenta contra la dignidad de las personas en aras del dinamismo de campañas electorales? No hay forma, yo creo que aquí no creo tanto en regular aquí, ni en controlar. Creo en comenzar a atender, empezar a darle atención a buenos satiristas. Creo más bien que un buen escritor satírico en estos momentos es más necesario que un estadista, sea lo que eso signifique. Pero controlar el humor, juzgar el humor dentro de una campaña, siendo parte del humor, de ese entorno social, no lo creo. Pero sí creo que deberíamos comenzar a hablar de cuáles son buenos humoristas, cuáles son los mejores. Digo, hay plumas muy buenas, hay escritores muy buenos, y comenzar a hablar de ellos, y comenzar a hablar de por qué funcionan. Y en ese sentido si nos gusta ese humor, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Creo que aprendamos a reírnos un poco de eso. Creo que no hay nada más liberador para una democracia que la risa misma. Me gustó esa conclusión, maestro. Saraí Cervantes lo felicita por tan excelente ponencia. Liz Xochipiltecat pregunta, ¿en su opinión es necesario establecer criterios cuando se realice comedia en contra de los candidatos, ya que muchas de las veces los candidatos o partidos políticos se ofenden?
No, definitivamente no. Yo creo que deberíamos de ponerle más atención a cómo reaccionan los candidatos ante una comedia, por más mala que sea, que la comedia misma. ¿Por qué? Porque si ese candidato reacciona mal ante una comedia, por más mala que sea, significa que no es una persona capaz de reírse de sí misma. Significa que es una persona que no tiene capacidad de respuesta más allá que la reacción. Hay una anécdota, la escuché hace tiempo del caricaturista Francisco Calderón, que él lo invitaron en Los Pinos cuando Salinas era presidente. Y de pronto Salinas, a la hora de llevar a toda la prensa y todos los caricaturistas, los llevó a un cuarto en donde estaban todas las caricaturas del presidente de Salinas. Y dice, y algo dijo Salinas sobre que le gustaría tener colgados también a los caricaturistas, pero que eso realmente es una cuestión pero dijo de un comentario, no me acuerdo muy bien, sobre tener colgados a los caricaturistas contra las caricaturas diciendo, no me gusta esto, lo acepto y respeto eso. Creo que habla muy bien de un gobernante el respetar todo tipo de burlas, el a veces reírse de ellas. Incluso se decía que Gustavo Díaz Ordaz estaba al pendiente de todos los chistes que se decían de él para contárselos a sus colaboradores. Uh-huh. Yo creo que hay que atender a eso. Me dice más de un presidente demócrata. El saber que existen las burlas, saber en algún momento quizás reírse de ellas, saber permitir que exista, no sé, actores que como Raquel Pankowski en su momento en la sección de Fox, que hizo una parodia brillante de Marta Sagún, saber que fomentar esas libertades, que el comprar pleito con cualquier caricaturista en actos públicos. Creo que eso es lo que habla de lo que no deberemos de tener de líderes. Pero creo que el hecho de permitir ese entorno de libertades habla mucho de la vocación democrática de un líder. Muchas gracias, maestro. Tenemos una última pregunta de Denise Silva. Señala, ¿cuál sería la diferencia entonces entre las mañaneras, en donde denotan, ataca, insulta, calumnia a todos aquellos a quien él llama opositores, y las atan en los programas de televisión abierta como El Privilegio de Mandar? Yo creo que la dinámica de las mañaneras deben enfocarse en una estrategia de comunicación política que está diseñada para acaparar toda la discusión pública, toda la atención pública. A mí no creo que sea una buena estrategia en sí misma, pero ¿qué hacer hacia ello? No se pregunten qué hace el presidente todos los días, pregúntense qué representan cada uno de ustedes frente a eso. Pueden ustedes apoyar al presidente del partido, o sea, la democracia, y es completamente válido eso. Pero, ¿qué representan distinto a eso, sea a favor o en contra? Creo que la estrategia de las mañaneras está hecha para acaparar la atención, para dominar la atención pública, y tendrá éxito si se meten en esa dinámica. ¿Qué representan ustedes? Y obviamente, entre más voces haya hablando de muchas cosas, entre ellas los comediantes, sean buenos o malos comediantes, mejor salud tiene una democracia. Muchísimas gracias, maestro. Sin duda ha sido bastante enriquecedor escuchar su punto de vista sobre la libertad de expresión. A lo largo de este seminario vimos diferentes posturas y sin duda los diferentes ponentes dejaron varias interrogantes en el tintero, y seguro esto nos dará oportunidad de organizar más adelante otro seminario con otros temas y nuevas preguntas. Muchísimas gracias, maestro Dvorak, a nombre de los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de nuestra directora Gabriela Rubalcaba. Agradecemos su participación en este seminario sobre libertad de expresión, prensa y elecciones. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguieron a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a todos quienes estuvieron aquí presentes en esta plataforma. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a ti, Alejandra, y gracias también otra vez a la Escuela Judicial, y espero otra vez poder estar con ustedes.
Muy buena tarde y cuídense todos, cuiden su salud en estos días de encierro. Gracias, maestro. Sí, sigan cuidándose y nos vemos en las siguientes actividades de la Escuela Judicial Electoral. Excelente tarde.